Lunes 24 de marzo, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este espacio que cada día dedicamos, como saben, a repasar juntos las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, el diario El Día, Diario ABC y Diario Córdoba. Hoy tenemos un rostro que es portada de los periódicos no solo provinciales, sino nacionales. Como saben, el fallecimiento de Adolfo Suárez, que copa todas las primeras planas, en el caso del diario ABC y del diario El Día, en exclusiva. Son una foto de Suárez en el ABC y únicamente la foto de Suárez en el diario El Día. El diario Córdoba sí que trae alguna información más que también comentaremos ahora. Así que rápidamente, quizá más brevemente que otros días, comenzamos con este repaso. Como les digo, el diario Córdoba titula a 5 columnas con foto para el que fuera presidente del gobierno: Suárez ya es un símbolo. El entierro, dice el diario Córdoba, será el martes, mañana martes, en Ávila. La muerte del expresidente levanta una ola de reconocimiento público. El rey resalta su lealtad y anima a seguir su ejemplo para articular la diversidad de España, dice el diario Córdoba. No ha muerto en soledad, es un artículo de José Antonio Nieto, del alcalde, y también hay artículos de Diego Romero, de José Javier Rodríguez Alcaide, de algunas firmas más. El diario ABC. La foto del diario Córdoba, como ven, una foto más reciente. La del ABC sí que acude a la época en la que gobernaba, en el año 77, y titula en su portada: muere Adolfo Suárez, el presidente que inventó otra España, dice el diario ABC. El rey elogia la generosidad de un hombre de Estado que falleció ayer tras 10 años de enfermedad. Y la foto, como les digo, corresponde a la visita oficial de Adolfo Suárez a París en el año 1977. Y el diario El Día también escoge una foto antigua de la etapa en la que Suárez gobernaba. Lo tienen también a toda página. Adolfo Suárez, adiós al protagonista de la transición. El presidente que condujo a España desde la dictadura a la democracia fallece a los 81 años en medio del respeto de todo el país. Y aquí también el diario El Día han hecho una recopilación de artículos de recordatorio, de obituario de Adolfo Suárez, artículos de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, Manuel Clavero, que fue ministro con Suárez, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chávez, Griñán, Francisco Ferraro, Antonio Porras, Morillo, José Luis García Palacios, García Ruiz, Cruz Villalón, Manuel Lozano, Ángel Rodríguez, Pablo Antonio Fernández Sánchez, Carlos Colón, Pilar Cernuda, en fin, una serie de firmas que hoy glosan la vida y la obra de Adolfo Suárez en todos los periódicos, en los de Córdoba y en los periódicos de toda España. Así que muy poco que añadir en este tema. Como saben, Suárez llevaba ingresado desde la pasada semana. El viernes su hijo, Adolfo Suárez Illana, anunció que la enfermedad de su padre era irreversible, tenía una demencia senil, probablemente Alzheimer, nunca se acabó de diagnosticar por completo o con toda certeza, y se veía ahora agravada con una neumonía que al final parece ha sido la que ha provocado su fallecimiento. Los médicos ya le dieron un plazo en torno a 2 días, se ha cumplido, lamentablemente con una matemática inapelable, se cumplió el plazo que dio Adolfo Suárez Illana y ayer se nos informó a todos los españoles de que Suárez pues había fallecido. Ahora todo es un momento de elogio, lo hemos visto en los 3 periódicos. Hay varias referencias que coincide todo el mundo y es el de Suárez como símbolo de transición. Saben que Suárez fue presidente del gobierno desde el año 76 hasta el año 81, el periodo clave de la transición española. Saben que murió Franco en noviembre del 75 y que el rey nombró a Suárez presidente del gobierno el verano siguiente, el verano del 76, para sustituir a Carlos Arias Navarro, que en principio parece que fue quien había decidido Franco que hiciera el cambio. Todo el mundo sabía que el cambio era inevitable y que Franco intentó dejar allí a alguien de su estrecha confianza como era Carlos Arias Navarro. El rey no confió en Arias Navarro, confió más en Suárez y unos meses después de que falleciera Franco, pues nombró a Suárez presidente del gobierno en el 76. Hubo elecciones en el 77, una vez que se resolvió la primera etapa de la transición, la primerísima etapa, y se convocó unas elecciones para crear cortes constituyentes y elaborar una constitución. Sin primeras elecciones, la del 77, ganó Suárez y convocó de nuevo elecciones ya para ratificar la Constitución y para volver a crear ya una legislatura que no fuera constituyente, sino que fuera una legislatura realmente de mandato habitual, del corriente, el que tenemos ahora, que fue en el año 79. También ganó aquellas elecciones, muy parecidas los 2 respaldos populares, y ahí estuvo un par de años más gobernando, 79 hasta el 81, cuando dimitió. Suárez tuvo siempre todas aquellas elecciones primeras respaldo popular, 6 millones
millones y pico de votos, 6,8 millones de votos en cada una de ellas, colocó un respaldo importante para la época sobre todo, y a partir de ahí entró en un declive importante en su faceta política, en su propio partido primero, la UCD, partido que él creó, y luego cuando propuso otras fórmulas, por ejemplo el CDS, que fue el partido con el que intentó volver a la política activa. Ahora todos son elogios. Por ahí saben, libre noticia de la hora de las alabanzas, porque ahora son todo elogios, y probablemente de personas que en su día criticaron la forma de hacer, la forma de gobernar de Suárez. Saben que Suárez tuvo una época en la que había que reunir muchos consensos, había que unificar muchas posiciones contrarias en la España de los años finales de los 70, donde coincidían por una parte el franquismo, que aún permanecía en el poder, y los partidos que salían de la clandestinidad, donde habían estado durante 40 años. Saben que el primer gobierno de Suárez hubo muchos franquistas. De hecho, el primer grupo parlamentario de la UCD, el que hubo en el año 77, primeras elecciones, había un porcentaje amplísimo de los que fueron procuradores con Franco, es decir, muchas personas que estaban con Suárez venían del falangismo de Franco, y eso pues no se le perdonó desde los partidos democráticos. Al mismo tiempo, Suárez abrió la puerta a algunas personas en su partido que venían de la clandestinidad, y eso no se le perdonó a Suárez desde la gente más fiel al régimen franquista. Y eso quizás fue lo que precipitó su salida de su partido primero, de la UCD, como les digo, y luego que no tuviese demasiado apoyo popular. Suárez pudo gobernar en el 77 sin dificultad. Se le llama en la historia reciente el bienio mágico o el bienio fantástico, cada cual por un adjetivo que quiere, porque fue 2 años en los que se resolvieron asuntos que llevamos luego en otra etapa décadas para resolver. Me refiero, por ejemplo, al tema de la amnistía. En esa época se consiguió cerrar la herida abierta de la guerra civil, se consiguió también resolver relativamente la nueva fiscalidad de España, se inventó el IRPF, también en esa época se trazó lo que fue luego el Estado de las Autonomías, el programa federal de España también se resolvió en un par de años, y poco a poco se iban resolviendo problemas. Pero luego, cuando Suárez empezó a gobernar en el año 79, ya el gobierno habitual, el del día a día, pues tropezó con muchas cosas y no fue capaz de resolver. Por ejemplo, el tema de la inflación. Ahora tenemos una inflación del 0,2%, que llega a veces al 2%, y a veces nos asustamos cuando el índice de precio del consumo aumenta durante un año un par de puntos. En la época de los finales de los 70, la inflación estaba en el 16%, 18%, el 20% de mes a mes en ocasiones, y claro, algo insoportable, insostenible. También el tema de los atentados fue una lacra que Suárez no consiguió resolver, porque fue la época de máxima actividad de ETA, incluso de los grapos, incluso había otras formaciones terroristas puntuales, por ejemplo Terrayura en Cataluña, o el ejército del povo galego Ceibe en Galicia, incluso había un movimiento terrorista en Canarias, el MPAIAC de cubino, y todo ese tipo de situaciones pues demostraron que Suárez no era el estadista que había demostrado 2 años antes, en la época en la que se plantó cara a temas muy importantes, pero el día a día le salió peor, y eso fue lo que detonó probablemente su salida del gobierno, como saben, en el 81, luego fue el golpe de Estado de Tejero, cuando se intentaba buscar sucesor, la figura de Calvo Sotelo. Y ya en el 82, las elecciones que ganó González, pues ya Suárez fue por otro camino. De manera que le digo, en esa etapa de Suárez está muy explicada, lo llevan oyendo desde el viernes en todos los informativos españoles y los periódicos pues perfectamente. Y cada uno de esos artículos que le he hecho yo mención antes, pues hablan de la vida y de la obra de Suárez, una persona que ahora con el paso del tiempo tiene menos detractores que tuvo en su época y tiene mucha más alabanza. En Suárez, la etapa en la que estaba en la UCD, perdón, en el CDS, la etapa última de su trayectoria política, era una persona muy querida también, iba por los polideportivos, iba por los cines y la gente le aplaudía y la gente le besaba y le vitoreaba. Y él decía siempre aplaudirme más, aplaudirme menos y votarme más, porque la gente al final era una persona muy simpática, una persona que entraba mucho carisma, pero cuando llegaba la hora de decidir a quién votar, pues se optaba entonces entre Felipe González, y Fraga, que era la persona que en esa época dirigía el Partido Popular o Alianza Popular, y Suárez dejó de tener la confianza en las personas para el gobierno, muy bien porque se le reconocía un papel importante en la transición, pero como para gobernar demostró quizá muchas más faltas de las que ahora se le apuntan cuando estamos velando su cadáver hoy en el Congreso.
De los artículos yo me quedo con el diario Córdoba, ha preferido firmas locales. Por ejemplo, Nieto, el alcalde, José Antonio Nieto, comenzó su carrera política en el CDS, junto a Suárez. Nieto llegó a ser presidente nacional de las Juventudes del CDS. Ahora ya no existe esto, pero él su carrera la comenzó por ahí y muy ligado a Suárez. Saben que Suárez, cuando su partido, la UCD primero y luego también el CDS, se fue desmoronando, pues fue repartiendo para todos, porque el partido de Suárez, en la UCD, eran una veintena, veintitantos partidos, todos unidos en un proyecto de gobierno, proyecto que solamente existió porque gobernaban, y ahí estaban desde los liberales hasta los socialdemócratas. Había en el mismo partido personas que habían combatido, no la guerra literalmente, porque tampoco había gente más joven quizás, pero personas como Fernández Ordóñez, que luego acabó en el PSOE, y personas pues, como Pío Cabanillas, por ejemplo, del PP, coincidían en la UCD, y personas, por ejemplo, como Manuel Clavero Arévalo, que también escribe hoy en el diario El Día, que fue ministro por un partido que era social liberal, un invento de la época, había muchas siglas en aquella época, que renunció, si recuerdo, a los más veteranos porque la UCD rechazó el referéndum de autonomía andaluza y Manuel Clavero Arévalo dimitió de esa responsabilidad porque estaba en contra de su propio partido. Era un lío muy gordo. Bueno, pues como le digo, Suárez, cuando la UCD se desmembró, se repartió por todos los partidos del espectro, por casi todos, incluso partidos muy a la izquierda, llegó gente de la antigua UCD y partidos muy a la derecha también, y cuando luego ocurrió con el CDS, pues también. Y el caso del alcalde de Córdoba, que es donde iba esta reflexión, que comenzó con el CDS, ahora como saben, está en la fila del Partido Popular, mientras que otras personas del CDS acabaron en la fila del PSOE, compañeros de Nieto en los congresos del CDS. Así que mucha reflexión. Le digo, yo le invito a que sigan ahondando la figura de Suárez, una persona clave en la transición. Quizá el tiempo ha mejorado mucho la imagen que tenemos de él. Las personas más veteranas recordarán que la última etapa de Suárez pues no fue tampoco demasiado querido en la calle, incluso con algunas peleas importantes, su distanciamiento del rey. Fue una pareja, el rey y Suárez, clave para pasar a España de la etapa franquista, al régimen democrático, y también su enfrentamiento con el PSOE, sobre todo con Alfonso Guerra. Guerra, que veía que Suárez no acababan de abandonar la primera línea política, pues le hicieron bastante, le intentaron dañar bastante desde su partido, su reputación, y ahora con el tiempo pues todo eso se ha ido maquillando y ha ido desapareciendo de las portadas. Como dicen los periódicos, hoy se ha abierto la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, la sala de los pasos perdidos, la parte más noble del Congreso. Se abrirá la Puerta de los Leones para que entre el féretro allí al Congreso. Estará al menos hoy, probablemente esté hasta el día del entierro, que será mañana martes en la Catedral de Ávila, pero también han dicho que si la cola se termina antes, pues acabará antes la capilla ardiente y ahí se acabará esta parte de homenaje popular. Luego habrá un funeral de Estado, la Almudena, y después ya se trasladará a Ávila, a la Catedral de Ávila, donde será enterrado. Bueno, pues desde aquí nosotros nos sumamos al dolor de la familia y al recuerdo de un hombre que fue clave en estos años de la vida política española. Yo personalmente entiendo que Suárez fue una pieza que, si no está él, hubiese habido otro. Es decir, quien piensa que sin Suárez no hubiese habido transición, pues también se equivoca. Creo que la transición era obligatoria y que o lo hacía él o la hacía otro. Él la hizo de una manera, quizá una transición muy de consenso. Ahora es curioso cómo no hay manera de ponerse de acuerdo, por ejemplo, para aprobar una ley de educación. No hay quien cree una ley que dure más de 4 años u 8, cuando cambie de partido, y Suárez consiguió una etapa mucho más complicada, con partidos mucho más enfrentados, entre la misma mesa a Alianza Popular y al Partido Comunista, y que se pusieran de acuerdo en leyes muy complicadas. El reparto o el diseño federal autonómico de España era impensable un par de meses antes de que llegara Suárez, y él consiguió sacar el famoso café para todos. Claro, aquello le deparó admiración y enemistades, porque la gente de su partido, que no estaban de acuerdo con el España autonómica, pues hizo que con el tiempo aquello fuera lastrando su personalidad o su fuerza como líder político, y cuando hubo que darle apoyo no se lo dieron. Y por la otra igual, hubo personas que esperaban más de la transición, por ejemplo la ley de amnistía o la ley del perdón a la guerra civil,
hizo que muchas personas que habían combatido la guerra, milicianos, personas que habían ocupado puestos de relevancia durante la República, reclamaran algo más. Si se dan cuenta, en otros países donde ha acabado una dictadura, por ejemplo en Argentina o en Chile, Uruguay, luego se han juzgado a los golpistas. En España hubo una especie de perdón, aquí no pasó nada, y durante los 3 años de guerra y los 40 años de represión, pues los delitos han quedado impunes. Bueno, pues ese tipo de cosas que ahora ya no nos acordamos, durante aquella etapa sí que estaban en los periódicos y sí que fueron minando poco a poco la figura política de Suárez, y precipitó su caída cuando dejó de tener los apoyos, pues sobre todo de su partido, dicen que de la Casa Real, que también pensó que no era la persona que debía continuar ya en la labor de gobierno, y eso hizo que todo aquello se precipitara. Así que, repito, más información en todos los periódicos. Hoy habrá películas, documentales, especiales informativos, todas las tertulias hablando de Suárez, con lo cual yo tengo muy poco más que aportar y les invito a que lo hagan a través de otros medios de comunicación, y sobre todo, si les interesa, lean los comentarios, los artículos que en la prensa local hay, sobre todo algunos que son muy cercanos, como digo, Nieto o Diego Romero, que fue el primer presidente de la Diputación de Córdoba, que era de la UCD. El único cargo realmente electo que ha habido en Córdoba de la UCD fue el de Diego Romero, porque el Ayuntamiento nunca gobernó, y el resto de cargos eran cargos de designación de los que hacía el gobierno. Y también Rodríguez Alcaide, que fue una de las personas más cercanas a Suárez en la UCD. También Antonio José Delgado de Jesús, que estuvo con él en la fundación del CDS, pero que lamentablemente, como saben, Antonio José ya no está con nosotros. Bueno, pues esa información, como les digo, les invito a que sigan la información en otros medios, en los periódicos, la radio, la tele, que completarán seguro esto que le he dicho yo de manera muy sucinta. Más cosas. El diario Córdoba, porque el diario El Día y el diario ABC no hablan nada más que de Suárez, las dos portadas son exclusivas con una foto y Suárez. Sus portadas. El diario Córdoba sí que trae en la primera plana algo más, 2 informaciones locales y algo de deporte. Dice el diario Córdoba: los estudiantes convocan en las redes el macrobotellón de primavera, titula el diario de Grupo Z. Círculo de estudiantes han convocado para el próximo viernes en el Arenal la fiesta de la primavera, un macrobotellón que podría reunir a miles de personas. La convocatoria, de la que no tiene constancia el gobierno local, se está promoviendo a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter. Hay una cuenta en Twitter que se llama Info Córdoba Botellón o algo parecido, que tiene ya Infobotellón Córdoba, La cuenta es Infobotellón Córdoba, que ya tiene 8.660 seguidores cuando se escribió este artículo, quizás tenga ya más. Y lo que está haciendo con esta cuenta es informar del botellón de Córdoba. Tampoco es muy complicado de entender, se llama Infobotellón Córdoba, pues calculen. Bueno, este grupo, que no tiene una presencia física, por supuesto no tiene jurídica, no sabe nadie quiénes son, ni dónde se reúnen, ni si tienen nada. Este fin de semana pasado han fletado autobuses para una fiesta de la primavera que ha habido en Granada, de estas grandes que se organizan en Granada. Ha habido varios autobuses de allí, y por 18 euros cobraban el autobús ida y vuelta y le daban algo de botellón, no sé qué le darían, porque evidentemente yo a esa cosa no he ido. Bueno, pues Infobotellón Córdoba ya tuvo su primera experiencia con este viaje que les digo a Granada, y ahora prevén o están intentando organizar un macrobotellón en el Arenal. Claro, todos dirían que es imposible que una cosa se organice si nadie lo organiza, pero es que en el Arenal es una zona de las que el Ayuntamiento en su día facultó o permitió que se practicaran botellones, con lo cual ahí no hay que pedir permiso, ahí hay que ir quien quiera con su botella de lo que sea y bebérselo. Está el Arenal, como saben, también está el aparcamiento anexo a ETEA, a la Loyola. Bueno, pues ahí no hace falta pedir permiso, sino que solamente hay que ir con su botella y hacer el botellón. Así que se calcula que, como esto de la gente joven se va transmitiendo de boca a oreja, o boca a boca, como quieran, pues poco a poco se vayan llenando de adhesiones a este macrobotellón. Será este viernes, 28 de marzo, y como les digo, la policía no sabe nada. Ya ha habido fiestas de primavera en Granada y en Sevilla. La de Córdoba se espera que sea bastante menor, primero porque no hay tradición, y segundo porque muchos jóvenes de Córdoba ya han ido a Sevilla o han ido a Granada, con lo cual habrá gente que no tenga ganas o cuerpo o bolsillo para más macrobotellones de este tipo. Aquí se espera que venga la gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba y de Pueblo de Jaén, que no han ido a otros sitios. Sobre todo se espera universitarios, aunque lamentablemente no se cierran puertas a otros estudiantes. Digo lamentablemente porque a medida que son más jóvenes, pues no llegan a la edad siquiera legal para consumir alcohol, y hay muchas veces cierta dejación por parte de las autoridades, las que sean, a la orden de perseguir el consumo, la venta de alcohol y el consumo de alcohol, a veces, como saben, de manera desmedida en los botellones. Ellos aseguran mediante las redes que es para universitarios, o sea que no vayan de menor de 18 años, pero como saben, seguro que se producirá alguna intoxicación etílica, como siempre ocurre. La policía dice que no sabe nada,
que no tienen por qué avisárselo, pero también saben ellos que si se produce una concentración de más de 2.000 personas, se calcula que habrá en torno a 5.000, ya hace falta mandar allí a alguien, porque haya disturbios, porque haya robos, porque haya algún altercado, porque habrá que poner algo de orden, incluso puede ser que invadan alguna carretera, con lo cual tiene que haber presencia policial, y yo supongo que Sadeco también preparará algún baño, porque si no, al final, si no lo pone, acabarán utilizando el baño público más grande que tenemos, que es la vía pública, así que supongo que al final se acabará entrando de alguna manera. Así que iremos informando a medida que conozcamos más cosas de este macro botellón. Y por último, dice el diario Córdoba que ingresan en prisión 2 detenidos por el crimen del Cerro. Un episodio que ha quedado bastante eclipsado por el fallecimiento de Suárez, pero que en su día, el sábado, pues también llenó de comentarios las redes sociales. El viernes por la noche apareció la Policía Nacional, halló a una mujer de en torno a 40 años, 35, 40 años, en su casa del número 20 de la calle Jiménez Amigo, que está en el Cerro, la parte alta del Campo de la Verdad. Bueno, pues se habló primero de un apuñalamiento porque no se sabía gran cosa de la mujer, luego cuando ya se practicó una primera inspección del cadáver se vio que tenía golpes sobre todo, y ese mismo día, el mismo viernes, se detuvo a una persona, a una mujer con la que compartía el piso. No está claro si vivía allí o si es que iba de cuando en cuando. Bueno, el sábado, ahí siguió investigándose durante el sábado todo el día, y el sábado por la noche se detuvo a un varón, también de esa misma edad, 35 a 40 años, que también parece que de cuando en cuando dormía en ese piso, el número 20 de la calle Jiménez Amigo. Bueno, ¿qué ocurrió allí? Pues parece que las 3 personas, la fallecida y los 2 presuntos autores del homicidio, asesinato, ya determinará el juez, pues las 3 personas tienen relaciones con el consumo de sustancias estupefacientes y la investigación pues va hacia ahí, que el consumo de esta sustancia o un robo o cualquiera sabe, o una sobredosis, cualquiera sabe qué ocurrió, pero parece que tienen que ver con esto. Las 3 personas tienen antecedentes por delitos menores, por relación con drogas casi todo, y el juez que instruye el caso, que es Rodríguez Laín, el famoso juez que instruyó en su día el caso de Bretón, pues le ha tocado, está de guardia ahí, su juzgado número 4 estaba de guardia, le ha tocado a él, está instruyendo este caso, ha ordenado el ingreso en prisión de las 2 personas, del hombre y la mujer, que, repito, esporádicamente parece vivían en la misma casa donde esta mujer apareció muerta. Parece que la casa era de ella o le tenía su nombre, pero los otros 2, la mujer y el hombre de la misma edad aproximada que ella, pues también de vez en cuando comían allí, dormían allí y allí pues descansaban o hacían lo que tuvieran que hacer. Así que muy pocos datos todavía, pero por ahora la policía trabaja en el entorno del consumo de sustancias estupefacientes, o bien eso, como le digo, pues algo de deudas pendientes, de algún robo, de lo que fuera, pero parece que la causa de este homicidio es la droga. Y el diario Córdoba termina hablando de deporte, con 2 referencias que también no vienen de lejos. Una es la del Madrid-Barça que se jugó ayer, con foto para Messi delante de Ronaldo, y el titular, ahí tienen, el Barcelona se reengancha a la Liga en el Bernabéu con un triple de Messi. Un triple, dice la información, un triple de Messi resucitó al Barça en un clásico grandioso de fútbol, goles y polémica que acabó con remontada azulgrana para bajar del liderato al Real Madrid en favor del Atlético. Y la foto, como ven, la foto de Messi ahí junto a Ronaldo. Bueno, ya todo el mundo o vio el partido, o se lo han contado, o lo ha visto el resumen. Empezó marcando el Barcelona, marcó Iniesta, metió 2 goles Benzema, remontó la primera vez, se puso 2-1, el Barcelona consiguió empatar con un gol de Messi, 2-2, luego marcó de nuevo el Madrid, 3-2 con un penalti de Ronaldo y otros 2 penaltis más de Messi, y cambiaron de nuevo las tornas hacia el lado visitante, hacia el lado del Barcelona. Ahora se han quedado Madrid y Atlético empatados en el primer puesto, primero el Atlético porque tiene mejor averaje, mejor diferencia goles a favor y en contra, así que tiene 70 y 70, creo recordar que tienen los 2 primeros, y 69 el Barcelona, que como dicen los periódicos se reengancha. Yo lo de resucitar lo que veo quizá un poco, creo que este tipo de equipos nunca se mueren, a no ser que haya una diferencia abismal, pero lo decía este Martino el otro día, que no den por muerto ni al Barcelona antes de ayer, ni al Madrid hoy, ni al Atlético mañana, porque son equipos, quedan todavía 9 partidos de liga, si mal nos conté antes, con lo cual son 27 puntos y es muy fácil que cualquiera de los 3 equipos pierda un punto o 2 o 5 o 10 de que acabe la liga, con lo cual es muy posible que la liga no termine como está ahora. Estoy buscando clasificación, lo voy a encontrar seguro.
Y como les digo, el Atlético de Madrid marcha primero, el Real Madrid segundo y el Barcelona tercero. 70, 70 y 69, efectivamente. El de fútbol más cercano a nosotros, el Córdoba, saben que perdió en esta semana su desplazamiento a Sabadell. Por cierto, Sabadell es el único equipo de los 12 últimos que ganó. Y eso hace que la derrota del Córdoba duela menos, porque aún se mantiene a 2 puntos del descenso directo, se aleja un poco de los de arriba, ya está a 5 de la promoción. Pero en principio, como perdieron todos, o perdieron o empataron los que están debajo del Córdoba, la derrota pues no tiene las consecuencias que se podía prever si hubiesen ganado los demás, que hubiesen adelantado mucho. Córdoba se ha quedado en el puesto decimoquinto, sí, el 15, con 39 puntos, y el primero de los que baja tiene 37, que es el Alcorcón, con lo cual sí, se mantiene a 2 puntos de la zona de descenso. Se aleja de la zona alta, bueno, el Eibar ya se ha escapado, está con 54, ya está a 5 puntos de la promoción, de arriba, de la del playoff, y el Tenerife, que es el último equipo que hoy jugaría por subir a primera, tiene 44 puntos, 5 más que el Córdoba. Bueno, pues una derrota, empezó ganando el Córdoba, empezó 0-1, el Sabadell metió 3 goles seguidos, 3-1, y luego el Córdoba maquilló un poco el resultado, creo que al final quedó 3-2, creo que al final fue un 3-2, sí, Sabadell 3, Córdoba 2. La semana que viene el Córdoba recibe al Murcia, rival directo, directísimo. El Murcia está en el puesto, no diré, puesto noveno, bueno, bastante por encima, 4 puntos por encima. El Murcia vendrá a amarrar los puntos y el Córdoba tiene que sacar como sea puntos, porque si no, sí que la caída puede ser gloriosa. En segunda B juegan el Lucena y el Córdoba B, los dos perdieron también, con lo cual ha sido una jornada pésima para los equipos cordobeses. El Córdoba B perdió en el campo del Cádiz, que el Cádiz está para jugar el ascenso, porque era previsible, perdió 4-2 y se sitúa en el puesto 18. Bajan los 4 últimos, bajan el 17, el 18, el 19 y 20, pero el Córdoba B, a pesar de estar en el 18, está a 2 puntos de la salvación, o sea que solamente está igual que el Córdoba A, pero al contrario, en este caso por abajo, buscando 2 puntos que le saquen. Y el Lucena perdió en casa frente al Albacete, que es un rival de los fuertes del grupo, van a ser segundo el Albacete, y eso hace que el Lucena se quede en el puesto séptimo con 48 puntos, ya está a 8 de la promoción a segunda, y poco a poco se alejan las posibilidades para que el Lucena pueda jugar el año que viene en segunda división. Terminan los periódicos hablando, el caso del Córdoba, repito, porque los otros no hablan nada de nada, hablando de motos, porque ayer comenzó el Mundial también en motociclismo. Y la foto es para Marc Márquez, que dice el diario Córdoba: Márquez abre la temporada con victoria en un duelo trepidante con Rossi. La foto lo tienen Márquez besando el trofeo en Doha, en Qatar, que fue la primera carrera de la temporada. Bueno, Márquez hizo una última vuelta espectacular donde se impuso a Valentino Rossi. Este hombre se cayó, Jorge Lorenzo se cayó. Márquez tiene mérito porque llevaba un mes sin tocar la moto, tenía una doble fractura de peroné en la pierna con la que se frena, y eso le hizo que no tocara la moto en el último mes. Pese a ello, se mantuvo 22 vueltas detrás de Rossi, y cuando llegó el momento del hachazo lo dio, se colocó primero, y 25 puntos al zurrón. La clasificación la encabeza Marc Márquez, 25 puntos, de España, segundo Valentino Rossi, italiano, con 20, Pedrosa quedó tercero, Alex Espargaró, también español, cuarto, y Andrea Dovizioso, quinto. Este hombre, Lorenzo, no puntuó, como le digo, porque se cayó la primera vuelta. Se cayeron varios la primera vuelta, entre ellos el que más nos interesa, el español Jorge Lorenzo. Bueno, pues hasta aquí la información, como le digo, hoy marcada por el fallecimiento de Suárez. Mañana habrá más información. Nosotros, como siempre, les invitamos a que continúen ahora con la programación de PTV, ahora con el magazine, con Ángela Jiménez, y mañana, que será martes, acudan de nuevo a esta cita donde le contaremos lo que publiquen los periódicos de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.